Antes que nada, gracias por asistir, ¿vale? Y yo creo que va a ser una presentación que habrá algún punto en el que desde luego le sacaremos partido, ¿vale? Os comento cómo la hemos planteado. La idea es comentaros cómo hemos vivido el proceso desde el punto de vista de las gestoras, los nuevos esquemas que se están planteando en el sector retail, ¿vale? Que yo creo que es bueno que también, seguro que muchos de vosotros tenéis conciencia de ellos, pero bueno, también un poco insistir en ellos. Intentar entender qué está pasando, comentar qué creemos que ocurrirá y, bueno, cuáles son las normas del juego y necesidades. A lo largo de toda la presentación también se encontrarán algunas ideas que lanzaremos como gestores, ¿vale? Quería empezar con esta frase: quien olvida su historia está condenado a repetirla, ¿vale? De un filósofo español, que a mí siempre me ha gustado mucho y veréis en qué sentido tiene la frase a lo largo de la presentación. No es la primera vez que pasamos por una pandemia, ¿vale? Y es importante aprender de todo aquello que hemos ido encontrando en el recorrido de esta situación. Voy a ser bastante rápido, ¿vale? Porque la idea es que os lleguen las ideas y luego, si queréis, comentamos. Si en algún punto queréis que pare, me comentáis. Bueno, os comentaba un poco el índice de la idea que tenemos, cómo hemos vivido el proceso, hablar de los nuevos esquemas que se nos presentan, comentaros cómo entendemos la situación que está pasando, qué creemos que ocurrirá y un poco las normas del juego y necesidades, que creo que quizá aquí es el corolario donde hay más parte en la que pensar. Como os comentaba, esta frase que siempre me ha gustado, y yo creo que hace referencia a que tenemos que aprender de lo que nos ha ocurrido para prepararnos para las siguientes fases, ¿vale? Porque esto continúa, ¿vale? ¿Cómo hemos vivido el proceso? Bueno, pues desde el punto de vista de las gestoras, de golpe apareció el COVID, ¿vale? No tan de golpe, pero bueno, es verdad que no le damos mucha credibilidad a nadie. Incrédulos, de hecho, cuando ocurrió toda esta situación, cuando se empezó a plantear el confinamiento, cuando se cerraban colegios, etcétera, y todos teníamos un punto de incredulidad. Desde el primer momento iniciamos algo que siempre hacemos, y es comunicación muy directa con las propiedades, ¿vale? Para entender cómo podíamos plantear esto, hacia dónde se dirigía, ¿vale? Desde MGM teníamos constantemente a nuestro departamento legal, a todos los departamentos muy atentos a ver qué es lo que ocurría. Lo que encontramos es que apareció una situación de pánico en la que todo el mundo planteaba posibilidades, opciones, recurríamos a fuentes que no eran oficiales, ¿vale? En la barra veis que hay una cierta decoloración. El pánico se fue calmando y tranquilizando, ¿vale? También apareció desconcierto, no sabíamos muy bien hacia dónde tirar o qué situación podía darse. Encontramos también una ausencia normativa. Desde el inicio recurríamos a las páginas oficiales del Ministerio de Salud y tampoco estaba demasiado claro hacia dónde íbamos. Veíamos que los pasos los iba dando la Administración y nosotros teníamos que ir detrás de ellos. Procedimos a un análisis y cautela dentro de todas las gestoras. Un momento de decir, bueno, un momento, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tenemos que hacer, vamos a tener nuestros gabinetes de crisis y a ver cómo planteamos esto, siempre con la comunicación continua con las propiedades. Procedimos a una procedimentación, es decir, empezamos a decir, bueno, esto lo tenemos que procedimentar de alguna manera, tenemos que ver cómo se maneja esta situación y además esto nos valdrá de cara al futuro. Hay que decir que esta procedimentación vino sobre todo con un gran trabajo por parte de gestoras y propiedades. Hicimos una comunicación en la que fuimos viendo con cada uno, con cada propiedad, la casuística y ver cómo teníamos que afrontar la situación en cada centro comercial. Este es un punto importante y es uno de los motivos por los que también estamos hablando con vosotros, porque ha habido una comunicación muy directa y una procedimentación entre gestoras y propiedades, pero creo que en este punto ahora es importante también que las empresas de servicio tengáis conocimiento y constancia de estos procedimientos.
Nos llegó un aluvión de sistemas y de propuestas. Fue una auténtica locura. Al principio venían desordenadas, proveedores que no conocíamos. Hubo incluso yo creo que hasta cierto intrusismo dentro del sector de limpieza, de seguridad, ideas descabaladas. ¿Vale? De nuevo, como veis, la barra se va difuminando porque todo esto se fue un poco tomando el sentido. ¿Vale? Incluso el propio mercado fue marcando los precios que tendían a ser más sensatos frente a algunas ideas que eran de locura. Hicimos un trabajo muy intenso de ajuste de presupuesto en confinamiento. Quiere decir que pasamos a una economía de guerra y algunas gestoras, como es el caso de Envigen, pudimos contar con recursos para facilitar este ahorro. Es decir, incluso hasta desde el punto de vista de marketing, como tenemos un departamento central fuerte y potente, pudimos decirle a las propiedades, oye, el marketing podemos llevarlo en esta temporada de confinamiento, lo podíamos llevar dentro de la casa. Vale. Hicimos bocetos de cambio de fase. ¿Vale? Volvió el desconcierto. ¿El desconcierto por qué? Porque nos llegan los boletines oficiales del Estado y las reglamentaciones van viniendo de un día para otro, prácticamente. De nuevo con la barra difuminada porque estamos teniendo verdadera constancia de hacia dónde se va a dirigir todo. Luego os enseñaremos una slide. Obtuvimos ahorros y también identificamos gastos extra que van a ser necesarios para las siguientes fases. Nos dimos cuenta, algo que era obvio, pero bueno, ya se estaba identificando y lo hemos identificado, impacto en el NOI, en el Net Operating Income, y que era necesario actualizar los business plan. Volvimos a trabajar con los business plan con las propiedades. Y al final nos encontramos con una incertidumbre ante las calidades a futuro. Este punto lo comentaremos un poquito más adelante. Si quitamos todo, hemos pasado de una incredibilidad a una cierta incertidumbre del nivel de calidad de servicios que vayamos a tener en el futuro. Es decir, en base a la experiencia, ¿podemos conocer el futuro del servicio a la gestión? Pues bajo mi punto de vista, no. Y aquí no creo que haya nadie capaz de resolverlo ahora mismo. Pero lo que sí podemos hacer, y para eso estamos aquí, es para saber qué es lo que nos faltó y qué es lo que se debería dar o qué es lo que creemos que se debería dar. ¿Vale? De cara a que también un poco este camino que hemos hecho de manera muy cercana entre propiedades y gestoras también se llegue a las empresas de servicio. El mundo cambia y muy rápido. Eso es lo que hemos aprendido, que puede cambiar de manera radical y hay que estar preparados para eso. ¿Vale? Algo que a nadie nos llega de manera nueva. En cuanto a los nuevos esquemas, pues como comentaba, el mundo ha cambiado, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿cómo cambia el mundo? ¿Vale? Ahora vais a ver un gráfico que quizás suene un poco extraño, pero que la verdad es que lo he visto en muchas charlas y me parece muy interesante, ¿vale? A mayor velocidad de transmisión de datos, hay mayor velocidad de cambio, ¿vale? Este gráfico que habla del cambio en la humanidad en relación al número de inventos trascendentales, ¿vale? Me parece que es muy interesante y luego le podremos sacar un poco de jugo, ¿vale? Como veis, bueno, en la franja gris, que es muy amplia y se ha cortado para que el gráfico pueda entrar en la slide, faltaría una invención que es la de la imprenta, pero todos esos inventos que han ido apareciendo lo que han permitido es facilitar el intercambio de información. Y ese intercambio de información a nadie le suena raro ahora mismo, que digamos que es tremendo, el Big Data, etcétera. Si vemos esta curva, si la extendiéramos, sería algo prácticamente así. Sería una línea recta con al final un repunte, ¿vale? Ahora mismo esta curva se hace cada vez más en pendiente, más hacia arriba, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el cambio no es nada nuevo. La situación que hemos tenido, pues, aunque podía ser más o menos predecible, es cierto que no es nueva y tenemos que estar preparados para esta situación de cambio. Que, por cierto, como dato curioso, esta barra roja que aparece aquí, ocurrió algo que quizá no suene extraño, ¿vale? ¿Os suena esto? Imagino que sí. Imagino que os suena esto y os suena esto. Por esto ya hemos pasado en 1800, ¿vale? La cuestión es que, por suerte para nosotros, ahora todo el entorno que tenemos es bastante más potente de cara a prepararnos. Pero lo que es obvio es que no podemos dar soluciones de 1800
ahora en el año 2020. Y los servicios no se deben basar, creo yo, o se deben basar en más cosas de las que se podían basar entonces, ¿vale? Que es meramente recursos humanos y tener gente trabajando en los sitios. Creo que hay que dotar a los servicios de algo más, ¿vale? Realmente hay tanta diferencia entre el pre-COVID y el COVID. En este sentido, la verdad es que hemos oído de todo. Situación de que ha cambiado el mundo radicalmente, que nos encontramos ante una nueva manera de vivir. Bueno, yo creo que el post-COVID, esto es una opinión meramente personal mía, lo que ha ocurrido es esto. En esta curva de cambio que os comentaba antes, que sería el círculo rojo que tenemos aquí al final de todo este recorrido, hemos tenido un pico de cambio, ¿vale? Luego lo que ha ocurrido es que simplemente que la curva se ha adelantado un poco. Quiero decir que sí, que el mundo ha cambiado, que aparecen nuevas situaciones, luego veremos un poco en el sector de retail cómo entendemos que pueden ser esas nuevas situaciones, pero que en el fondo lo que está haciendo es acelerar algo que en lo que ya estábamos, en lo que gran parte de vosotros estabais. Creo que es cuestión de simplemente de hacer una nueva pensada y poner un cierto orden en lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿vale? ¿Realmente se repite la historia? No, por suerte en este caso no se repite la historia porque las condiciones de contorno con respecto a la situación que habíamos tenido en 1800 son diferentes y ahora por suerte contamos con tecnología, flexibilidad y dinámica de cambio en la que ya estábamos. Y esto es muy bueno. Y yo creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar. Esto es lo que obviamente tiene que marcar la diferencia para afirmar claramente que no estamos dando algo solo un poco diferente a lo que se da en situaciones anteriores y pasadas. Los recursos y las respuestas deben ser diferentes en 1800. En cuanto a los nuevos cambios, los nuevos esquemas y los cambios en el sector de real estate, la situación que se planteaba antes de que llegara todo esto era un poco en retail, oficinas industrial y hoteles. En retail pues se sabía que había un cambio hacia el e-commerce y que teníamos que trabajar en línea de la experiencia, había que dar experiencia a los clientes. En oficinas se intuía el cambio a WeWork y a una cierta reconversión, ¿vale? También se sabía que había que evolucionar, pero quizá la evolución no era tan, no era tan urgente. Industrial ya estaba en un impulso en e-commerce. Hoteles estaba en alza, era sector potente y en principio no tenía, no se aventuraba en riesgos, ¿vale? Y en residencial había unos nuevos esquemas de living que quizá los veíamos un poco más adelante en el tiempo, porque en el fondo las costumbres cuestan un poco más de cambiar de cara al... Y hay unas cuestiones culturales que quizá tienen más impronta en según qué países y bueno, quizás se podía intuir una cierta mayor inercia. ¿Qué ha ocurrido? Ha llegado el COVID y esta es la nueva situación que intuimos ahora y es que el cambio de e-commerce, la experiencia se nos ha adelantado. En retail vamos a tener que hacer algo quizá con más urgencia. ¿Por qué? Porque esta situación ha afectado a ciertas marcas, como por ejemplo Inditex, si antes estaba planteando el cierre de ciertas tiendas, pues ahora lo tiene claro, que va a proceder al cierre de ciertas tiendas. Está claro que los centros comerciales van a tener que vivir de otra manera, ¿vale? Quizá no, quizá en el largo tiempo no sea una diferencia tan radical, pero sí va a haber una interfase en la que tenemos que considerar la nueva situación. En cuanto a oficinas, pues también creemos que se ha adelantado la situación. Hay una revisión de la oferta y la demanda, hay un cambio, continúa todo el tema de WeWork y la reconversión, pero ahora mismo en las jornadas de trabajo que hemos tenido con compañeros de JLL y en el sector, pues realmente soy gente preocupada y dice que, bueno, pues que la oferta y la demanda sí creen que se va a ver afectada. Industrial va a seguir como sigue, creemos. Y en hoteles, pues esto es una cosa que también ocurre. Van a entrar en el shock y van a tener que hacer una cierta reinvención en el futuro. Residencial, pues bueno, tampoco creemos que vaya esto es una opinión mía, tampoco creo que vaya a afectar tantísimo. ¿Vale? Lo que está claro es que toca adaptarse más rápidamente. La curva se nos ha adelantado, nos tenemos que adelantar y tenemos que dar más flexibilidad y dar unas soluciones técnicas y económicas más en el día a día. ¿Qué está pasando?
Esta curva es la que todos tendríamos en mente. En el pre-COVID había una situación más o menos estable, hemos entrado en un confinamiento en el que todo se ha parado a un nivel básico. Y en un post-COVID, pues habrá una serie de escalas que nos llevará a una situación, esperemos que también es estable y esperemos que lo más parecida a la situación pre-COVID, ¿vale? En cuanto a centros comerciales, y aquí yo creo que es bueno que Irene nos comente un poco lo que nos hemos ido encontrando. Irene. Sí, sí, aquí queríamos contaros un poco cómo hemos vivido nosotros estos 3 meses, estos meses de crisis. Es verdad, bueno, Carlos lo adelantaba un poco al principio, ¿no? Los primeros momentos, pues un poco de confusión, de caos, de incertidumbre. Concretamente en el servicio de limpieza, que ya es un servicio vital, pues por salud, por bienestar, pues ahora se convertía en algo crítico, ¿no? De alguna manera también había una necesidad inmediata de dar una respuesta, porque los centros comerciales, o sea, en un momento en el que deja de haber ingresos, el ahorro tiene que ser una prioridad, es decir, casi no puede haber gasto, pero hay que atenderlo, ¿no? Porque en cierta medida todavía se mantiene la actividad. Entonces, en esa situación, pues recibimos pues, muchísimas propuestas, tratamientos, tecnología muy interesante, pero de alguna manera esa inmediatez de la que os hablaba, nos veíamos un poco que hacía que esas propuestas, esa tecnología, claro, al final suponía unas inversiones, ¿no? Ya no era una tecnología orientada al ahorro como podía ser en origen, sino que nos descuadraba de alguna manera la intención de ahorrar, ¿no? Y a la vez dar una respuesta. Entonces ahí, pues es cierto que esto sumado a pues, lo que adelantabas también, ¿no? Una ausencia de la regulación por parte de la administración, que venía pues dado principalmente pues, por los productos que se podían utilizar, pero sin unas pautas muy claras. Entonces, bueno, en esta situación, que es verdad que al ser rápida, pues no había un criterio muy global, pues intentamos dar un equilibrio, ¿no? Intentar dar una respuesta y un poco lo que pone al final, ¿no? Sí que elaboramos unas guías prácticas, unos manuales que procedimentaban el servicio específico para esta crisis, orientado a crear los centros seguros en la medida en la que todavía mantenían actividad, ¿no? Pues el tema de la alimentación hacía que muchos centros todavía estuvieran abiertos, entonces esa actividad no se parase por completo. Es un poco... Sí, y en esta línea decir, aprovecho para daros las gracias a todos vosotros por los esfuerzos que habéis hecho desde el Sí. punto de vista ahorro, ¿vale? También toda la información que nos ha llegado, sé que ha llegado con la mejor de las voluntades posibles, ¿vale? Realmente este escalado es así, realmente esta curva es así, y aquí es donde yo creo que viene el punto de reflexión primero y donde se empieza a dibujar el futuro, ¿vale? Ahora mismo estaríamos en la flecha negra más o menos, ¿vale? Para nosotros, en el punto de vista de las gestoras, estamos dibujando la situación posterior, pero esto es lo que creo que es importante que entendamos. Tenemos unas afluencias que han caído en pico y tenemos unas afluencias que se van a empezar a recuperar a partir de ahora, ¿vale? Pero claro, la recuperación no va a ser como la caída que hubo, sino que va a ser un poco en esta línea. Es cierto que hemos tenido noticias entre ayer y hoy, ya una vez acabada la presentación, en la que nos hacen intuir que para ciertos centros esta tendencia de recuperación va a tener una pendiente más pronunciada, es decir, mucho más a favor de lo que nos interesa a todos, ¿vale? Hay centros que están respondiendo realmente bien ante la vuelta en cuanto a afluencias. En cuanto a ingresos, interesante ver cómo la curva también ha caído. La caída de curva ha sido un poco más en pendiente porque hay unos contratos con las marcas que se tienen que cumplir, han aparecido unas negociaciones, pero al final, bueno, es cierto que también ha habido, como se dice, vectores de tendencia en el sector, como ciertos fondos inmobiliarios que al dar un paso en un cierto sentido, digamos que han teñido la respuesta de todo el sector. Y en cuanto a gastos, nos hemos encontrado con esto. También hemos tenido esta curva de apurar gastos, ¿vale? Hemos tenido una economía de guerra y ahora nos encontramos en este pico que veis aquí, que son las inversiones adicionales, perdonad, que tenemos que afrontar y que realmente aquí habría que diferenciar si es una inversión de CAPEX que afronta la propiedad o de OPEX, o si esto es un acumulado, pero bueno, yo creo que es suficientemente gráfico el pico. Y luego, de nuevo, una pendiente en la que por lógica deberíamos ir a la situación normal. Este salto, para que tengáis una idea, aquí veis un poco el ejercicio que hemos hecho de
de ahorros, los ahorros más importantes, los principales. Esto hablo solo en el punto de vista operativo, porque como os hemos comentado antes, en marketing y gracias a la potencia de casas como en BGM, hemos podido llevarlo dentro de la casa, hacerlo in-house y ahorrar también. Pero bueno, desde el punto de vista operativo, veis que en seguridad ha habido un 28%. Las empresas de limpieza habéis aportado mucho, hay que reconocerlo, un 29% de ahorro. Mantenimiento un 15%, mantenimiento de ascensores un 4% y energía un 24%. Un ejercicio que quizá ya está un poco oculto y que también yo creo que es una gran revisión de las gestoras, es que no solo hemos revisado el ahorro de energía y hemos reducido el ahorro de energía al máximo, sino que también hemos revisado los contratos, lo que ha reducido en ahorros adicionales. Pero en lo que nos interesa es en este margen, ¿vale? Está claro que las empresas de limpieza tienen mucho que decir en situaciones así y en situaciones futuras. Estas tres líneas lo que hablan es de un desequilibrio del NOI. En el fondo, esto es una preocupación para las propiedades y no hay que olvidar que las propiedades nos pagan a todos nosotros. Aquí estamos todos. Y en esta vuelta a la normalidad en la que las afluencias no van a volver igual que cayeron y los ingresos parece que tampoco van a volver igual que cayeron, los gastos deben también volver de una manera, entendemos, que acorde. ¿Vale? En esta slide os presentamos un poco la solución en los primeros dibujos que tenemos de soluciones. ¿Vale? Es importante decir que hemos encontrado pues, que no hay ninguna fórmula maravillosa. La solución depende de las propiedades, de la situación económica del centro y de la casuística de cada centro. ¿Vale? Pero de manera general, os presentamos aquí un poco las principales acciones que se han tomado. Pues desde el punto de vista de seguridad se ve que sí, que se ha trabajado mucho y se puede trabajar en el cambio de cuadrantes, que se ha considerado mucho la figura de auxiliares para el control de aforo está muy en boga. Más o menos las soluciones en seguridad son bastante equilibradas en todos los centros, ¿vale? Más o menos. En cuanto a limpieza, se ve que ha tenido mucha aceptación el cambio de cuadrantes. En las limpiezas de apertura, que como comentábamos antes, se hablaba de hipoclorito, de rayos UVA, de ozono, las soluciones más normales, más tradicionales, parece que son las que se están llevando el gato al agua. En cuanto a limpieza de mantenimiento, se está diciendo mucho en la limpieza especial de aseos y salas de lactancia. Las unidades higienizantes en pasamanos y escalatos, pues esto es una de las propuestas que nos habían llegado en origen y que realmente estaban totalmente descuadradas en cuanto a coste. Ahora el mercado se está equilibrando un poco y hay algunas propiedades que están optando por esto. La desinfección por ozono, hay algunas propiedades que están optando. Como nota curiosa, tenemos incluso una propiedad que está optando por la contratación de un robot para desinfección por rayos UVA. Y los grandes éxitos en todo esto han sido el gel y las alfombrillas desinfectantes. ¿A qué voy? A que si os dais cuenta, en las soluciones que están tomando más presencia en este nuevo escenario son soluciones bastante sencillas, ¿vale? Frente a todas las complicaciones que se presentaban en origen. Hemos oído hablar de alfombrillas desinfectantes que además secaban, etcétera, etcétera. En cuanto a mantenimiento, que no es objeto de la presentación, pero bueno, porque tengáis un poco la visibilidad, se ha optado mucho por aumentar la ventilación, ¿vale? Básicamente. Y ha habido alguna propiedad que ha decidido invertir en filtros de polarización y rayos UVA. Importante decir en todo esto que la figura de estos tres gráficos lo que hablan es que la solución a una situación como esta no va a venir exclusivamente de las empresas de limpieza, obviamente. Tampoco de las empresas de seguridad ni de las de mantenimiento. Y aquí es muy importante, en este recuadro rojo podríamos identificarnos a las gestoras, que somos los que tenemos que coordinar estas tres soluciones para que la solución genérica sea la más sensata y que encuentre un equilibrio acorde con la repercusión que tiene que tener en el NOI, en la nueva situación que afrontamos. Esto también es un poco parte de Irene, les puedes comentar un poco esta slide
Sí, aquí es un poco contaros dónde nos encontramos ahora, ¿no? Pasado un poco este periodo crítico, ahora nos encontramos pues en un periodo más de estabilización, también de reflexión, ¿no? Para reflexión que queremos compartir con vosotros para que sea también querer saber un poco cómo lo veis vosotros, ¿no? Nuestra impresión después de este tiempo, consolidar un poco el conocimiento y la experiencia de estas últimas semanas es vemos una necesidad, o sea, de tener una estrategia global, es decir, global y personalizada, no respuestas puntuales, sino algo pues muy focalizado, es decir, a que haya una respuesta general. Hay factores que ya venían siendo muy importantes, digamos que estaban pisando fuerte, todo el tema de traqueo del comportamiento de los usuarios, por ejemplo, ahora vemos que va a ser fundamental, es que decir, por dónde paso, qué es lo que toco, ¿no? Entonces, esto y la tecnología. Entonces, de alguna manera, son factores que tienen que estar, o sea, que estarán presentes pero orientados a optimizar el servicio, ¿no? A redimensionarlo de manera que sea lo más óptimo posible, teniendo en cuenta que ahora los activos están en un momento de rentabilidad muy bajo, ¿no? Entonces yo creo que esta optimización es redimensionarlo todo sin perder de vista esto, ¿no? Que tendremos que estar ajustados, pero que tendremos que redimensionarlo todo de nuevo, ¿no? Otros factores que creemos que también, si ya eran importantes, lo van a ser todavía más, el medio ambiente, calidad, auditorías y ensayos certificados, ¿no? Creemos que hay mucho compromiso cada vez más por parte de usuarios, por parte de clientes, ¿no? Entonces yo creo que esto tendrá también mucho más peso. Y bueno, de alguna manera, como conclusión, entendemos que aquí tendrá que haber como un trabajo como de consultoría con vosotros, ¿no? Sí. Con los proveedores. Entendemos que tendréis que esperamos de alguna manera estar acompañados, ¿no? Que se monitorice el servicio y la situación. De alguna manera somos optimistas con la recuperación, pero también creemos que no tiene por qué ser lineal, lo adelantaba Carlos en una slide, y de alguna manera tenemos que ser flexibles y estar preparados para adaptarnos a posibles cambios, ¿no? Pues, idas y venidas, ¿no? Esto no tiene por qué ser solo mejorar, sino que se puede estabilizar, ¿no? Entonces, estar preparados para ello. Un poco... Sí. En esa línea, un poco reforzando lo que dice Irene, una cosa que nos llamaba la atención es que aparecen certificaciones de empresas de cara a certificaciones de limpieza o free COVID o como lo quieras llamar, etcétera. Y la sensación que nos ha llegado es que son certificaciones de empresas que no están cercanas a las empresas proveedoras de servicios, por un lado, ¿vale? Es decir, de alguna manera alguien tiene que, o entre todos tenemos que generar los procedimientos para saber cómo se deben hacer las cosas y establecerlo. Un procedimiento, no sé si admitido por el mercado o certificado, no lo sé, pero entendemos que hay ciertos huecos en este punto. Lo hablaba con alguno de vosotros. Yo creo que es crucial ahora, no se trata de meter recursos extras, sino simplemente aprender a reordenarlos, a darle importancia o a tener mayor conocimiento del rendimiento de los trabajadores o hacer, a lo mejor, invertir o investigar en procedimientos que permitan tener menos necesidad de recursos horas hombre. Darle una vuelta a todo esto. ¿Qué pasará? De nuevo, aquí veis las fases en estos colores. Vuelvo a insistir en afluencias, ingresos y gastos. En este caso hemos añadido una línea de puntos. Esto es lo que debería ser la situación estable y la diferencia entre la situación estable y lo que estamos sufriendo, ¿vale? Estas diferencias lo que marca es el desequilibrio en el NOI, en el retorno de los edificios. Al final, las inversiones, los edificios que manejamos son una máquina, las cosas como son máquina de producir dinero para los fondos, para las propiedades, ¿vale? Para mover negocio. Y esta diferencia es lo que nos está afectando. ¿Dónde veo yo que es y quizás este sea el resumen de la presentación y lo que os queríamos transmitir? ¿Dónde vemos que está el reto y lo difícil? Y que honestamente yo no sé si hay respuesta o no. Es en la diferencia entre esta situación estable, este ajuste a según qué momento de servicio, precio, calidad, etcétera. Aquí es donde, y honestamente, por eso pongo la interrogante, no sé si se puede hacer, si a día de hoy hay recursos, maneras, o si de momento lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo podemos ajustar. Y en esta línea es donde tienen que aparecer el diseño de nuevas soluciones y es lo que queríamos transmitir, que es donde creo que debemos trabajar, porque además hay que tener en cuenta una cosa.
va a haber repuntes, puede haber repuntes. El COVID-19 parece que apuntan a que dentro de 2 años será historia, pero esto que ya ha ocurrido podrá volver a ocurrir, ¿vale? Y estas herramientas que diseñemos, que diseñéis los proveedores de servicio junto con lo que os podamos ayudar los property managers y las gestoras, serán útiles o bien para situaciones parecidas o simplemente para adecuar el nivel de gastos al nivel de ingresos. ¿En qué se traduciría esto? ¿En qué pasará? Pues, bueno, estos son algunas ideas. Creemos que debe haber aplicación de tecnología para mejora de rendimientos, el tracking de trabajadores, que llevo yendo de tracking de trabajadores desde hace 2 años, pero realmente no he acabado de tenerlo frente a mí en algún informe. Creemos que esto es lo que pedimos todos siempre, ya lo sé que suena un tópico, más calidad a menor coste, el tracking y flexibilización de calidades, es decir, estamos acostumbrados a trabajar con cuadrantes que hacen siempre lo mismo con una periodicidad que es siempre la misma, cuando realmente los centros comerciales tienen sus variaciones de afluencias, tienen sus variaciones según qué etapas pasan, etcétera. Un compromiso de SLA, el Service Level Agreement, con el que nos llevamos peleando para implantarlo desde hace tiempo, y esto es una cuestión que no solo tiene que trabajar los proveedores de servicios, sino también, honestamente, las gestoras, para que nuestros equipos on-site acaben de creer realmente en lo que es un SLA y que toméis el protagonismo que debéis tomar. Propuestas realmente personalizadas para centro, reducción de horas hombre, propuesta de ajustes de calidades, una mejor relación precio-efectividad, y lo que sí que creo que es muy importante y que quizá en esta etapa hayamos echado un poco en falta, o a lo mejor es que no os hemos sabido escuchar, es la idea de un proveedor que sea más consultor y quizá un poco más rápido frente a situaciones como la que nos hemos encontrado. Y un poco esto era lo que os queríamos transmitir. No sé si os ha sido de utilidad, si queréis algunas preguntas, si queréis comentar algo. No, bueno, Carlos, a Juan Manuel Soria. Sí. A mí me parece que en la presentación habéis puesto el punto sobre el vertiginoso proceso que hemos vivido, ¿no? Nos ha caído a todos de golpe, ¿no? Estábamos en fin de año comiéndonos las uvas y oíamos cosas de China que nos parecían muy lejanas, ¿no? Sí. Y de inmediato se implantó aquí en la velocidad de vértigo. Y yo creo que, bueno, de la situación inicial que nos pasa siempre, de la preocupación ante una situación como esta, yo creo que se han ido dando respuestas de forma consecutivas y bastante rápidas. Y yo creo que efectivas en su conjunto, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que los servicios de limpieza son de trato sucesivo. Tenemos mucho volumen, muy continuos, muy permanentes. Pero en poco tiempo hemos tenido que pasar de hacer protocolos a planes de contingencia y después a activar todas las relaciones laborales. Es decir, que del trato sucesivo hemos tenido que pasar a desmontar nuestros servicios de forma inmediata y ahora, gracias y afortunadamente, a montarlos nuevamente. Es decir, y entre medias por dar soluciones eficaces, ¿no? Yo creo que esta etapa en colaboración y en contacto con vosotros y con el conjunto de los clientes, yo creo que en líneas generales la hemos estabilizado, ¿no? Como todo, siempre puede ser más óptimo, pero yo creo que a nivel global yo creo que la solución ha sido buena, sí, y que gran parte ha sido la colaboración y la comunicación. Como bien planteáis vosotros, ¿y ahora qué? Hay un reto nuevo, ¿no? Y en ese reto nuevo, pues tenemos que empezar a resolverlo, ¿no? La solución al COVID fue una respuesta sanitaria y como consecuencia de esa respuesta sanitaria, pues ahora nos enfrentamos a un entorno donde evidentemente puede haber rebrotes, pero también hay una situación económica adversa, ¿no? Y ahí tenemos que bajar. Tenemos la referencia directa de lo que nos pasó en el 2008 en cuanto a las respuestas económicas y evidentemente esto nos tiene que empujar a todos a tener esta dinámica de optimizar los servicios, de buscar áreas de mejora, que no siempre es fácil, pero esto se lleva diciendo desde la humanidad desde el principio, ¿no? Que las cosas no son fáciles y una vez que se mete esa dinámica,
pues se van consiguiendo. Yo creo que para conseguir esto, como bien decíais, va a hacer mucha falta la comunicación y planes de trabajo conjuntos, ¿no? Para optimizar los servicios sin que decaigan los refuerzos de higiene y desinfección, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Entonces yo veo que la exposición vuestra es muy correcta. Ahora empieza, por decirlo así, y a partir de la recuperación, ¿cómo hacemos la vuelta a la normalidad y nos acostumbramos a convivir con el virus, que va a estar ahí un gran periodo de tiempo, ¿no? Y cómo hacemos optimizar los negocios en esa situación, ¿no? Yo pienso que la solución es la que planteabais, ¿no? Medidas como estas, mucha comunicación, mucha optimización, mucha búsqueda de cómo rentabilizar y optimizar los servicios sin que decaiga la medida de higiene, ¿no? Esa es mi valoración global, ¿no? A ver, vaya por delante que me parece que el trabajo, por eso he querido poner en el gráfico, se ve la gran ayuda que ha supuesto el trabajo que se han hecho las empresas de limpieza, ¿vale? Me parece, he hablado con muchos de vosotros en la etapa de crisis y me consta que algunos estabais realmente agotados del trabajo tan ingente que ha habido en este punto. Por eso es una situación nueva, pero yo creo que sí que tenemos que plantearnos cómo afrontar lo siguiente. Ahora que podemos hacerlo sin agobios y sin estas prisas, la idea es plantear el debate, simplemente decir, bueno, y a ver, y ahora en esta situación seamos conscientes de que las afluencias son diferentes, los ingresos son diferentes, ¿cómo podemos ayudar en todo esto? Claro, para mí, para ONET, hablando un poco en nombre de mis compañeros también que están en la presentación, en primer lugar, pues agradeceros porque creo que habéis sido bastante certeros en la exposición. Lo que vengo hablando con Carlos en estas fechas ha trasladado lo que me venía trasladando en cuanto a las necesidades o nuevas necesidades que se pueden desprender de la presentación y que sobre todo también incluyen un cambio de modelo en cuanto a la gestión. Y es como lo veo, el traslada una serie de puntos o de necesidades que quizás estaban más en otros servicios que en este mismo, como empresa de servicios global, que podemos ser todas las que estamos en el webinar. Y al final todo eso que nos traslada, al final todo es un poco más yo hablaría sin demasiado detalle de reporting, de poder medir y que todo esto nos lleve pues a tener información y que esa información nos permita ser mucho más eficientes. Sí. Entonces, más o menos es lo que creo que, no ya lo que demandas, porque evidentemente creo que está bastante aproximado en cuanto al mercado, porque además con la potencia que tenéis, pues evidentemente tenéis feedback de muchas propiedades y estáis en el día a día. Todo esto sin olvidar puntos clave que he apuntado de lo que habéis hablado, como el medio ambiente. ¿Sabes? Al final hay determinadas palancas que no tienen que cambiar. Y toda esa parte creo que también es importante, tanto aunar la rentabilidad con la sostenibilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente el motivo de querer reunirnos con vosotros es simplemente para dejar en el aire la pregunta y para ver de qué manera se podría dar una solución a esa mayor flexibilidad en cuanto al servicio acorde a las distintas situaciones que pueda pasar en un centro comercial. Y por supuesto, vuelvo a incidir en que por parte de MVGM, súper agradecidos de todo el trabajo ímprobo que habéis hecho todos, ¿vale? O sea, me consta que vamos, he ido hablando con gran parte de vosotros durante toda la situación de la crisis y habéis mostrado una flexibilidad, una voluntad de colaboración admirable, ¿vale? Eso es innegable. Lo que sí creo es que ahora es el momento a lo mejor de preguntarse, vale, ¿y a partir de ahora qué? ¿Vale? Ahora que teniendo en cuenta que esa curva no va a ser como todos interpretábamos tan sencilla, que es una curva de una bajada y luego volvemos al escalado. No todo va a volver a la vez.
va a haber cierto decalaje. Y ese decalaje igual se puede repetir no solo en una situación como la del COVID, sino en alguna otra situación futura. La pregunta es, ¿podemos armarnos de herramientas para dar respuesta a esa flexibilidad? Igual sí, igual no, no lo sé. Sí creo que ahora mismo hay muchas herramientas muy interesantes que algunos de vosotros me habéis comentado de cara a optimizar la limpieza de aseos, etcétera, y a lo mejor es momento ya de empezar a ponerlo encima de la mesa y decir, mira, no ya frente al COVID, frente a las situaciones futuras, invierte en esto y en esto. Y esto nos va a permitir optimizar tal. O, por ejemplo, se me ocurre según hablo con vosotros, oye, Carlos, me gustaría tener conocimiento o acceso al control de afluencias por accesos, por ejemplo. Quiero decir, también podéis demandarnos cosas. Preguntamos a la propiedad, oye, ¿les podemos dar esta información? Sí, fantástico. Control de afluencias por accesos y esto me va a ayudar a hacer un primer reparto de los equipos de trabajo. Eso me lo he encontrado en el pasado en centros enormes que tenían distribuidos los equipos de manera ecuánime por todos los accesos y al final dijimos, mira, es que no da tiempo a limpiar todo. Lo único que podemos hacer es repartir acorde al nivel de afluencia por cada acceso. Y lo hicimos así y funcionaba. Ahora, por ejemplo, las afluencias están variando, están siendo diferentes. Se está procediendo a una reordenación del acceso en algunos de los centros, en otros no. Eso puede afectar a la manera de limpiar. ¿Vamos a seguir imprimiendo la misma intensidad en todas las zonas? Son preguntas que lanzo, ¿eh? Y, por supuesto, vaya esta presentación para reiterar las gracias, para el reconocimiento a vuestro trabajo y para mostraros nuestra disponibilidad de cara a bien hacer otras reuniones futuras o bien tratar con cada uno de vosotros las soluciones que creáis que puedan ser de interés para los centros. Muy buenas, soy Andrés de Team Service. Vamos a ver, en primer lugar, pues quería agradeceros la convocatoria, la invitación que nos habéis hecho. Pues bueno, la verdad que como se ha hecho un análisis que recoge y define bien lo que está pasando y lo que ha ocurrido. La verdad que ahora viéndolo y después de haber estado sumidos en una vorágine, la verdad que yo personalmente lo hubiera agradecido el que lo hubierais hecho antes incluso, porque me parece enriquecedor el análisis que se ha hecho de todo lo que ha pasado. Con referencia casi al último punto que has comentado, Carlos, en lo que se refiere a la relación y el intentar mejorar que el proveedor sea consultor, muchas veces no es muy fácil, pero creo que podría ser enriquecedor con una cadencia que no fuera a lo mejor muy elevada para que fuera viable el tener pues alguna otra reunión de puesta en común de soluciones a implementar en los sitios. Yo creo que eso es interesante, o sea, en el sentido de ahora con la desescalada se están implementando o ya se han implementado un montón de soluciones en los centros. Pues ver cómo se puede seguir en estas líneas, sobre todo ver y transmitir, o sea, bueno, pues que haya un flujo de ideas en el sentido de la transmisión a los clientes de las soluciones y de las medidas que se han tomado, que muchas veces yo veía cosas en el mercado que eran unas medidas con un coste muy elevado en un momento en el que no se podían acometer y muchas veces, bueno, el ayudarnos y el a evidenciar las cosas que se hacen que no necesariamente tienen que tener un coste elevado, que es lo que nosotros hemos intentado, pues bueno, en general, poner de manifiesto para salir adelante y tanto con nuestra gente como en los centros de trabajo y para los clientes, que al final es de lo que vivimos todos. Entonces, bueno, a lo mejor creo que podría ser bueno entre nosotros, empresas
que en teoría somos competencia, luego más o menos nos conocemos del sector y creo que es una cosa que puede ser también enriquecedor para todo el mundo. Yo creo que, a ver, el mensaje de la reunión o de la charla es transmitiros cómo el lado que se ha visto, transmitiros que es importante, creo yo, que tengáis nuestro feeling. Aprovechar una vez más para daros las gracias porque en el gráfico ese se ha visto perfectamente la importancia que tenéis en la repercusión en cuanto a ahorros y el trabajo que se ha realizado. Y sobre todo no se trata de decir esto tiene que ser así, sino simplemente lanzar una pregunta. Oye, ¿esto podría ser así? ¿Es planteable? A lo mejor me decís, pues mira, Carlos, no, es imposible. A día de hoy podemos hacer 4 cambios, cuatro aplicaciones de tecnología que de hecho ya tenemos y podemos tirar por ahí. O igual me decís, ya lo hemos intentado y ha habido propiedades que la mayoría de las propiedades no lo ven muy bien. No lo sé. Es más lanzar una pregunta y tenderos la mano para, si creéis que frente a esta nueva situación, este nuevo desequilibrio del no, y que esperemos que sea corto y que sea meramente anecdótico, se puede afrontar de una manera diferente y con más flexibilidad. Poco más. A mí sí me gustaría, hola a todos, lanzaros una pregunta, ¿vale? Y es por conocer vuestro punto de vista, si entendéis que todos estos cambios, todas estas medidas que se están incorporando ahora mismo en el mercado, tendrán un carácter temporal o si creéis que de alguna manera os obligarán como compañías prestadoras de servicio a incorporar cambios estructurales en vuestras compañías. Es decir, ¿creéis que esto marca una diferencia a futuro de manera definitiva? ¿O creéis que simplemente, como hay muchos propietarios que están pensando así, en la temporalidad de la situación que vivimos y que posiblemente, y de ahí también que parte de las medidas de inversión que realicen no sean muy altas, porque entienden que esto tiene un final que será pues, la incorporación de esa famosa vacuna y a partir de ahí desaparecerá la casuística que estamos viviendo? Me gustaría entender cuál es vuestro punto de vista en ese sentido. Juan Manuel Soria, por contestar. Desde nuestro punto de vista, el COVID es un elemento que nos tiene que obligar, como decíamos, a innovar, a mejorar y a optimizar costes. Y en ese sentido, bueno, pues como ha pasado en otros procesos históricos, esto tiene que avanzar más el sector pues, en todos los procesos de digitalización, robotización, más allá de la y también ver fórmulas para recompensar a los empleados e integrarlos más para buscar su rendimiento. Con lo cual es un proceso que nos va a obligar a ello. Si el COVID es temporal o no, desde mi punto de vista, gracias a Dios creo que sí. Estamos en una etapa muy transitoria, con lo cual lo que pasa que es que convivir con este proceso y con el COVID no va a ser fácil. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, lo digo desde la óptica empresarial, ¿no? Pero también tenemos que hacer mucho trabajo de pedagogía para que los usuarios, los clientes y toda la gente que entra en los centros comerciales cumplan esas normas. Tenemos que tener mucha empatía, ¿no? Si nosotros lo hacemos lo nuestro muy bien, pero no metemos en la dinámica de que clientes y usuarios pues, cumplan una serie de normas mientras dure este proceso, pues, tenemos una situación crítica, ¿no? En conclusión, nos va a obligar a entrar en una dinámica, la crisis económica va a ser muy fuerte y la única opción de salida es incrementar la competitividad. Con lo cual, en esa dinámica estamos. La crisis económica va a tener un periodo y un plazo amplio, espero confundirme, ¿no? Con lo cual la dinámica de mejora tiene que acelerarse. La situación concreta del COVID yo creo que afortunadamente es temporal y esperemos que en un plazo del año que hablan los científicos pues podamos superarlo, ¿no?
sea que en ese sentido entiendo que lo que nos dices es que realmente lo que nos está suponiendo el COVID es una aceleración de una tendencia que ya se daba previamente a que entráramos en esta crisis. Es decir, la necesidad de digitalizarse, de modernizarse, la posible entrada en una crisis económica, ¿no? por el momento cíclico de mercado en el que pudiéramos entrar, y que esto lo que ha hecho, lo que ha provocado es una aceleración de las tendencias naturales que venían a darse. Lo has dicho bastante mejor que yo, pero sí. Creo que todos los procesos históricos, y Carlos sacaba un gráfico muy al principio, todos los procesos históricos han implicado modificaciones y cambios y han acelerado el proceso de desarrollo, eso es evidente, ¿no? Y tenemos que sacar la versión positiva, es que esta crisis tenemos que sacar esos procesos de mejora. Eso Que es. ya eran tendencias, pero que se van a acelerar, ¿no? El gráfico que os acabo de poner ahora es de lo que estamos hablando. Quizás Sí, bueno. sea la clave para empezar a hacerse preguntas ahí. Pero yo realmente creo que el sector de la limpieza tiene muchas posibilidades de evolución y mejora y control y todo lo que estás comentando, José Manuel. Me consta que he hablado con compañeros de vosotros de varias soluciones técnicas que ya son viables para optimizar. Ahora es verdad que también nos falta a los gestores acabar, o al mercado, acabar de creérselas y aplicarlas, pero bastantes de las herramientas están ahí. Y también hay herramientas que tenemos los gestores que ¿por qué no compartirlas? ¿Sabes? Si va a ayudar a una... O sea, saquémosle todo el jugo a las herramientas que ya tengan un centro comercial de cara a poderle sacar mayores ahorros o mayor flexibilidad, ¿no? Ni siquiera, fíjate, no voy a hablar ni de más ahorros o menos ahorros, simplemente más flexibilidad, más optimización. Vale. Yo en ese sentido, Carlos, cojo el testigo un poco de lo que comentabas, ¿no? El trabajar de manera bidireccional, de la mano con las gestoras en el obtener la información que tan valiosa puede resultar de cara luego a ser muy, muy ágiles en el servicio, ¿no? Sí. Y luego lo relacionaría con la parte de consultoría. Tenemos que ser muy ágiles también en la parte de procesar esa información que nos llega, de dirigirlo también a una demanda de servicio, porque al final lo que hablamos es que igual estamos estancados en un servicio muy lineal y el mercado ya a partir de ahora, hombre, esperemos que no, pero también por otra parte se comenta que igual vivimos próximamente en una etapa de posibles pandemias. Entonces el COVID pasará a la historia, pero igual aparecen otros entes nuevos que desconocemos. Entonces, sobre todo es eso, en la agilidad, en el análisis de la información que nos permita luego, creo que, ser muy ágiles a la hora de orientar el servicio y ser muy dinámico, ¿no? Mira, en ese punto, hace unos días hablaba con un amigo mío que es directivo de Telefónica y yo le soltaba mi discurso diciendo, porque nadie hubiera sido capaz de predecir que íbamos a estar como estábamos. Y me dijo, pues no estoy de acuerdo, porque yo llevo oyendo hablar de las posibilidades de una situación como esta durante años incluso. O sea, hay gente que está avisando que esto se puede repetir. Entonces, yo creo que está muy bien pensar de qué manera os podemos ayudar, os podemos transmitir el feeling, podemos poner herramientas que ya en el edificio que igual valen, igual no, pero yo creo que sí que merece la pena plantearse que puede salir muy a cuenta hacer un giro como habéis comentado vosotros ahora y pensar que hay un futuro posiblemente más cercano a nosotros y que esté más en nuestra mano de lo que pensamos de cara a los servicios de limpieza y a las optimizaciones. Por poneros un ejemplo, esto que hemos hecho con vosotros ahora pues surgió en una reunión con un proveedor de seguridad de cara a una solución que aunara todas las posibles opciones que estábamos viendo en el mercado. Se está trabajando con ellos, estamos haciendo un desarrollo tecnológico con ellos en esa línea. Pues eso que estamos haciendo con ellos, ¿por qué no hacerlo con vosotros? O sea, encantadísimos. Pues perdón, habla. No, muy rápido. Era completando la respuesta que nos pedía Elisa. Creo que, y esto nos sirve para todos un poco como sector, aprovechar la oportunidad que nos ha dado esto, dentro de la crisis que supone, de ser relevantes. Antes,
señor de la limpieza molestaba si estaba antes de las 9 y después de las 6, porque no, te tenía que limpiar la mesa y eso te molestaba. Y eran 5 minutos, pero eso era molesto. Ahora somos garantes de la confianza. Efectivamente. Muy buena. Entonces, lectura, Marcos, muy buena. hay que aprovechar esa circunstancia para, como bien decías, y creo que lo ha dicho también mi compañero Sergio, estamos hablando de que ahora nos pueden escuchar a nivel de consultoría. Sí, efectivamente. Y una de las cosas que hemos detectado como gestores era el equilibrio entre la solución y la visibilidad. Y ahí has dado en el clavo. Había muchas soluciones que no eran visibles, ¿vale? Y que posiblemente fueran muy efectivas. Un higienizador de barandillas de escalera mecánica que está oculto en el foso, ¿vale? Una barbaridad, 3.400 euros. Y una propiedad que nos dijo, y aquí viene a colación con lo que ha dicho, nos dijo, es que por ese precio me pongo una señora con un trapo y la gente se queda mucho más tranquila. Sí, eso lo hemos hablado. Y encima le estoy dando trabajo a una persona. Ahí está la clave. Y posiblemente ahí esté la clave también del futuro. Ahí es donde hay que dar la vuelta. Y también a lo mejor hay que tener en cuenta que los trabajadores van a estar más de cara a los clientes, que hay que gastar a lo mejor un poco más de dinero o que el coste del servicio sea un pelín más caro, vale, pero si vamos a darles cursos de atención al cliente y calidad de servicio, si vamos a saber cómo tratar una incidencia, me da igual que no sea de limpieza, pero que alguien se tropiece y que la señora de limpieza sepa cómo tratar a esa persona, que tengamos una visibilidad real, que los carros de limpieza sean más carros de limpieza más identificativos de las empresas, incluso de la comercial. Yo creo que aquí muy buena, la parte principal, efectivamente, como has comentado, Marcos, es que yo creo que la limpieza pasa a ser de una commodity que nadie pues valoraba porque entendíamos todos que era un servicio básico, pasa a jugar un papel fundamental a la hora de asesorar cuál es la mejor terapia preventiva que se ven a aplicar en los edificios, cualquiera que sea su naturaleza. Entonces yo creo que eso es algo que habría que ser capaz de mantener, ¿no? Esa posición a futuro, indudablemente ese aprendizaje en todos los sentidos, o sea, porque afecta efectivamente no solamente a lo que ya la imagen, ¿no?, estética está afectando a cómo podemos frenar situaciones, ¿no?, al límite como es la que estamos viviendo. O sea, creo que es fundamental. Claro, y discúlpame, Andrés, que enseguida te doy paso, que solamente el último comentario a ese respecto, Elisa, sería que evidentemente es temporal o continuo. Pues mira, más que temporal, será cultural. ¿Por qué? Sí. Porque dependerá de si somos muy españoles, como decía el antiguo presidente, en el sentido de nuestra cercanía, de buscar de nuestra propia cultura. No sé si los estoy sabiendo explicar exactamente. Quiero decir que si cambiamos en ese aspecto y esto forma parte de nuestro día a día, será más continuo. Si vamos hacia la nueva normalidad, si volvemos a la normalidad anterior, quizás sea donde volvamos a los antiguos hábitos. Bueno, pero no olvidemos la curva, que se nos ha acercado un poquito. Sí, va a pasar. Claro. Si es que lo que venía a deciros también es que esta situación nos ha adelantado algo en lo que ya teníamos que estar pensando. Sí. Decir, o sea, que simplemente la frontera temporal se ha cortado. Sin duda, y todo lo que planteabas a nivel management es que tenemos que estar. La profesionalización, al final, ¿no? La profesionalización del personal que forma parte de vuestros equipos, que tengan la capacidad de detectar y de asesorar en momentos determinados un cambio de servicio, una incorporación de nuevos productos, pues otra dinámica, ¿no?, de cómo estamos trabajando. Yo creo que eso es importante. Yo en lo que se refería Elisa a la temporalidad, yo creo que parte de temporalidad tendrá porque la condición humana, vivir en la dramaticidad tan grande que hay ahora, pues no se sostiene, pero por la propia dramaticidad que tiene esta situación, yo creo que deja un pozo seguro en la sociedad, en nosotros y en los clientes que van a los sitios, con lo cual
el implementar las soluciones, sobre todo ponerlas de manifiesto y que la gente las reconozca, las palpe, medidas desde el punto de vista sanitario, la gente sin atosigarles, pero sí que lo perciban, y también la parte del aumento de la digitalización de los servicios que prestamos nos puede ayudar ahí, pero es, yo creo que clave el cómo lo mostramos para que la gente, para conseguir en la gente un plus de tranquilidad sin un coste añadido. Y hablando de eso, ¿vosotros habéis planteado todo el tema que está surgiendo en la actualidad de certificaciones de edificios, no sé cómo los llaman, limpios o de virus, en fin, que sabéis que ha salido una serie de certificaciones para precisamente cubrir, asegurar, ¿no? Dar el confort a ese usuario que está en hoteles o que pueda estar en centros comerciales o en edificios? ¿Habéis estado hablando con estas compañías certificadoras sobre los procedimientos a implementar que aseguren o que den la garantía de esos estándares, esos nuevos estándares que se van a aplicar a partir de ahora en el mercado? Yo me adelanto un poco, Elisa. Por lo que yo he hablado con esas compañías, lo que hemos estado hablando tanto Irene como yo, la sensación que tenemos es que no. Y ahí la sensación que tengo es que las empresas de limpieza tienen muchísimo que decir. Muchísimo. No sé si alguno de vosotros habéis hablado con alguna de ellas. Yo, si queréis, os comento, eso dentro de no ves, os comento solo una cosa, pero no entrando en valorar a la propia compañía que certifica, sino aplicando el sentido común. Todavía no sabemos cómo funciona al 100% el virus. Cada día en los periódicos sale que se transmite de una manera o de otra, que persiste en los materiales desde 2 horas hasta 4. Había gente que decía que no se transmitía en el agua. Estamos oyendo todo tipo de cosas. ¿Cómo podemos certificar la eliminación de algo? O los procedimientos si todavía no sabemos cómo funciona realmente. Nosotros hacemos la desinfección cuando aplicamos todas las horas de limpieza que estamos aquí. Sabemos lo que tratamos porque los productos que utilizamos matan al bicho. Pero cuando empieza a entrar gente en un centro comercial, en una propiedad, ¿cómo certificamos que eso está libre de virus si no seguimos limpiando continuamente? Eso sí que te comento, por lo que hemos hablado, es que verdad que ninguna de ellas lo que te garantizan es un free COVID. ¿Vale? Por el argumento que comentas. Lo que garantizan es que los procedimientos que haces, que tienes diseñados, son sensatos y que los cumples. Claro. Pero efectivamente. Es que yo creo que ahí al final lo que volvemos a lo mismo. Quizá la medida esa de evidenciarle al cliente que llega al centro con un cartel en la entrada, transmitirle la tranquilidad de que el centro está desinfectado, en el fondo lo que le estás transmitiendo es que se ha seguido un procedimiento. Eso. Pero desde el punto de vista sanitario, en el momento en que has terminado la desinfección, en ese momento, si lo has hecho bien, estará desinfectado. Al segundo siguiente, ya la zona empezará a estar contaminada. No sé, las empresas certificadoras, también el coste que tiene eso, que también es un coste elevado, desde el punto de vista exclusivamente sanitario, pues bueno, no sé si... Yo tengo mis dudas, la verdad. Al final yo creo que es algo que se está cociendo, que se está haciendo. Creo que tenéis muchísimo que decir y que es ese paso a consultora del que hablamos, que quizás sea el siguiente en el que tenéis. Y aprovechando que ahora la limpieza, como ha comentado Marcos, va a ser protagonista y va a estar en primera línea. Yo creo que hay mucho que aportar y que decir. Y al final, muchas veces también en esto ocurre el hecho de tener un sello, le demuestra al cliente que la propiedad se ha preocupado, más o menos. Es como, ¿realmente una certificación BREEAM aporta tanto al edificio? Mira, pues aporta algo principal y es demostrarle a clientes y proveedores que la propiedad se preocupa. Ha tenido una mínima preocupación, al menos por eso. También demuestra un orden en los procedimientos, un orden en la manera de gestionar.
siempre tiene un valor añadido, pero es cierto que tiene que, creo yo, que complementarse con vuestro conocimiento y esa sensatez de la que estáis hablando ahora. Bueno, por eso esta pregunta un poco, ¿no? Era si precisamente esos certificadores habían contactado con compañías especializadas en cada uno de estos servicios para asegurar cuáles eran los estándares mínimos que tenían que exigirse. Está claro que no se puede garantizar que no tengamos el virus, pero sí la aplicación de una serie de estándares mínimos que yo creo que hubiera sido interesante por parte de esas nuevas certificadoras, el que hubieran, pues no sé, coordinado con todos vosotros, ¿no? Con el sector, claro. Al final, pues esa aplicación de procedimientos, de la mejor aplicación de los procedimientos. Bueno, hola, David Clavés, de Grupo BN. Respecto de este último punto, en el sector se ha debatido incluso en interno, en asociaciones, como sabéis, y demás, y tenemos que ser muy precavidos con el tema del free COVID, porque al final garantizar, digamos, edificios libres, esto, como mi compañero anterior ha dicho, no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que hacer, podemos certificar que nuestros protocolos son los correctos, así como los materiales que utilizamos estén reconocidos por el Ministerio y demás. Pero entrar en otros temas, el sentido común aconseja mucha prudencia para todos, ¿no? En cuanto al punto anterior, y sí que me gustaría, Carlos, un poco dar nuestra versión al respecto. Se ha hablado de flexibilidad, realmente ya lo ha reconocido, te lo agradecemos, ha sido durísimo, ha sido un verdadero ejercicio para todas las compañías el poder flexibilizar vuestros ahorros en tan poco tiempo, y este mismo entreno yo creo que responde a la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo vais a enfocar el futuro en cuanto a lo que es flexibilidad? Pues yo creo que de la misma forma que lo hemos hecho, que ha sido brutal lo que hemos hecho en pocos días y la gestión que hemos hecho tanto antes como después, ¿no? Mi sensación personal es que a corto plazo va a ser un poco complicado en cuanto a costes combinarle el ahorro de costes con la mayor necesidad de desinfección, pero sí a corto más uno o a medio recogemos la idea y la necesidad de una mayor productividad y una mayor optimización. En este sentido y en esta línea sí que yo me permitiría una sugerencia, Carlos, porque creo que esto es bastante bilateral, ¿no? En lo que es la información, sí que nosotros vemos con muy buenos ojos el que sea una información bilateral, tanto de nosotros como consultora hacia vosotros y a su vez de vosotros hacia nosotros, pues para compartir todas esas informaciones que puedan ir en pro del servicio. Y otra sugerencia en cuanto a esta relación bilateral sería la flexibilización, ¿no? Pero yo creo que debería ser una flexibilización, como he dicho, bilateral, y ya también parte incluso desde la base de cómo se formulan ciertos pliegos en ciertas gestoras, ¿no? Es decir, a veces la formulación de estos pliegos de una forma tan fija anula cualquier capacidad de nuestra parte de innovación, ¿no? Claro, en esa línea, perdona David, sabes que nosotros los pliegos los hacemos según SLA y llevamos defendiendo mucho tiempo que los que limpiáis sois los que sabéis cómo limpiar y nosotros lo que nos tenemos que fijar es el cristal está limpio, no cómo se ha limpiado o las personas que están para limpiar el cristal. Sí. Eso lo llevamos peleando muchísimo tiempo. Preferimos un pliego con SLA que defina las calidades, tal, y luego que seáis vosotros los responsables. Nuestros gerentes no tienen que ser gestores de limpieza. Se tienen que preocupar de que las calidades son las adecuadas y eso siempre lo hemos defendido muchísimo, ¿eh? Sí, correcto. Hablaba, era una reflexión bastante generalista. Sí. Pero bueno, yo tengo la sensación de que seguramente entre todos deberíamos de conseguir ganar algún punto más de flexibilidad entre todos, ¿no? Trabajando en conjunto
en pro del servicio y también de los costes. Sí. Tengo la sensación que todavía queda un poco más de recorrido a esta relación bilateral para ganar flexibilidad. Totalmente de acuerdo. Se habla mucho de que nuestros proveedores son la continuación de la empresa, de que son la garantía para que con los equipos reducidos de parte de las gestoras podemos ya tener alcance a las calidades, etcétera. Pero es verdad que en el sector hablas con la gente y la gente sigue fijándose en el cuadrante. Sí. Tienen que tener 3 personas al principio y si no están, pero bueno, si tú lo que tienes que tener es el centro limpio. Sí. Tú has firmado un contrato en el que estás firmando una calidad. Y eso es cierto, el sector sigue siendo de cuadrante. Efectivamente, a eso me refería, sí. Y los que sabéis de limpieza sois vosotros. Y vosotros sois los que nos tenéis que decir, Carlos, mira, si es que en vez de estar así, vamos a hacerlo de esta otra manera porque la calidad va a ser la misma. O los que nos tenéis que decir, en esta línea, lo que estábamos hablando, Carlos, si por esta puerta no tienes afluencia, llévate servicio de limpieza a otro lado. O, por ejemplo, en el aparcamiento -3, que no se ensucia, ¿para qué vamos a tener gente ahí haciendo un número de horas? Vamos a llevarlas a otro lado. ¿Vale? O, por ejemplo, si tengo un servicio aquí al lado en el que tengo unas máquinas Tenan fantásticas nuevas, pues dame la oportunidad de poder compartir las máquinas Tenan con un compromiso de calidad de servicio. Totalmente de acuerdo, David. Y eso es una cuestión que es verdad que es de cultura del sector. Sí, sí. Yo mismo he peleado contra esa cultura. Correcto. Y lo sabéis todos, vamos. Sí, totalmente. Conocer mi punto de vista de sobra. Sí. Pero es que además no solamente sabemos de limpieza, también sabemos de gestión de personas. Es que es importante que se sepa que esto es una externalización de un servicio. O sea, que como tú dices, te tienes que fijar en una serie de KPIs y se acabó. Lo que se haga o cómo se haga, el servicio tiene que estar hecho y punto. Porque si no, lo que estamos es que no lo hacemos en ningún caso, porque así lo creo, de verdad. Pero si no, estamos hablando de personas contratadas externamente, pero que en realidad queremos decirle lo que hagan. Y no es el caso. Eso es, o sea, tanto la limpieza como la gestión de personal en todo su ámbito. Totalmente de acuerdo. En fin, yo creo que no quiero tomar mucho más tiempo porque vamos a cumplir ya, bueno, faltan 10 minutos, pero bueno, no sé si tenéis algo más que decir, que quería de nuevo agradeceros a todos la presencia. La verdad es que lo estaba comentando ahora con Irene por chat, que nos ha gustado mucho, ¿vale? Poder veros y poder hablar y también poder daros las gracias. Y nuestra disponibilidad total para, si queréis organizar alguna otra en algún tiempo, que lo hagamos abierto. Ha habido mucha gente en el sector que me ha dicho que quería estar y en principio queríamos hacerlo solo con gente cercana a la casa. ¿Vale? Yo creo que hay recorrido, pero más recorrido que puede dar sus frutos. No digo que de aquí a una semana, 2 meses, a 3, a 6, pero creo que sí que hay posibilidad de recorrido. Y de ir cambiando un poco la cultura frente a la nueva situación y la que ya veníamos arrastrando, que es lo que habéis comentado ahora. Muy bien, pues oye, muy agradecidos por la invitación y nos ha parecido muy interesante y como siempre pues seguimos en el camino de la mejora y trabajando juntos y por qué no compartiendo opiniones con todo el sector que siempre nutre. Sí, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Fin de semana a todos. Vosotros, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.